Porque yo estoy diciendo lo que yo soy, en lo que me enfoco y lo que voy a hacer en el futuro. Y estoy diciendo la verdad, es eso lo que voy a hacer. Y la gente sacará de contexto y sacará un vídeo de hace 10 años. No, es que entonces defendías. Vale, pero ¿qué defiendo ahora? Mucho cuidado porque podéis estar ante un eurodiputado dentro de no mucho tiempo. Vamos a hablar de los resultados del Frente Obrero, que creo que son excelentes para un partido, bueno, que no tiene el apoyo de los medios. Bueno, hay que ver lo de Macarena Olona, que ha sido casi de... En fin, no quiero poner calificativos para que me metan una denuncia, pero la apertura en un lupanar y el cierre ahí en un sitio parecía las 3.000 viviendas, ha sido verdaderamente digno de sketch. Parecía el nodo, faltaba la música del nodo por detrás. Bueno, Roberto, te lo pregunto directamente, vamos al lío. ¿Qué valoración haces en las elecciones generales? ¿Pero de lo nuestro o en general? No, en general, luego te preguntaré de lo vuestro. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez se la jugó. Él tenía, supongo que sus asesores, no él, sino la gente que tiene detrás, cuando vieron el golpe de las municipales, que ya visteis que la mayoría de los sitios ganó el PP, incluso en sitios históricos de dominio del PSOE, les entró el miedo y en vez de alargar la legislatura, que era lo que pensábamos todos que iba a hacer, pues de repente se sacó de la chistera el votar en julio, a finales de julio, con las implicaciones que tiene por el tema vacaciones, calor, etcétera, etcétera, y el poco tiempo que hay desde las municipales. Y la verdad es que el juego le ha salido muy bien. Yo, sinceramente, yo creo que no va a formar gobierno, va a haber repetición, en mi opinión, pero en una situación distinta. ¿Tú crees que no va a formar gobierno él? Yo creo que no. Yo creo que lo va a intentar Feijóo en primer lugar. No le va a salir porque el PNV no está por la labor de apoyarle, ni siquiera a que el PP esté en solitario, que ese es el problema, porque Vox yo creo que si fuerza sí apoyaría un gobierno simplemente de apoyarlo y ya está. Pero es que el problema es que el PNV tiene la disputa con Bildu, que de hecho ha sacado más diputados que el PNV, y la gente dice, no, es por Navarra, ya que, pero es que el PNV también está en Navarra. Entonces sí ha superado al PNV, la primera fuerza política ahora mismo ya a nivel de voto es Bildu, y el PNV tiene miedo. Tiene miedo de que si apoya a la derecha española, Bildu termine de pasarle por encima. Entonces, el PNV no va a apoyar al PP y no suma de ninguna de las maneras el PP, y creo que luego lo intentará Pedro Sánchez, que él está convencido de que lo va a conseguir con la abstención de Junts. Pero es que yo veo aquí otro problema. Yo esto que voy a decir va a ser un poco polémico. Yo siempre que lo digo la gente se me echa encima, pero yo creo que es la realidad. Yo he estado 4 años viviendo hasta hace no tanto en Barcelona, voy mucho allí, me empapo bastante de cómo está la sociedad catalana y yo sinceramente veo que Junts está recuperando el terreno perdido a Esquerra, que como están las cosas ahora mismo, incluso si hubiera un gobierno del PP, los que van a quedar como el héroe que está en el exilio, el que plantó cara al Estado español y que le dijo no al gobierno, independientemente de que sea el Progreso o no, sino a los españoles, es Puigdemont. Entonces es como el héroe que el día que vuelva tiene que volver redimido y por la puerta grande. Y están recuperando espacio. Es decir, Junts tiene la alcaldía de Barcelona. En las últimas elecciones municipales, ¿dónde estaba esa gente? O sea, estaba fuera de las quinielas, pero muy lejos de tocar poder. Y yo creo que hay en muchos sitios donde Junts está recortando lo que consiguió en su día Esquerra. De hecho, antes tenían muchos más diputados en lo nacional y ya no. Y yo creo que si siguen así, Junts va a pasar por encima de Esquerra. Entonces, ¿qué le conviene a Puigdemont? Abstenerse porque es lo menos malo, cuando le están pidiendo... el juez Yaren está pidiendo que vuelva, o sea, que le detengan y vuelva para juzgarle, que vaya a la cárcel, aunque le indulten, pero va a pasar por una situación complicada. O sea, eso es lo que le pueden ofrecer. Puigdemont no va a venir si no es con un indulto previo y si no es con el referéndum. ¿Por qué?
Porque tiene que volver por la puerta grande. Si vuelve por la puerta chica, Esquerra va a volver a comerle el terreno. Esquerra, las CUP que están de capa caída o quien sea. Y yo creo que no van a abstenerse, sinceramente. Porque si se abstienen y gobierna Pedro Sánchez, Puigdemont va a seguir fuera. Y no solo eso, sino que la estrategia de Esquerra, la estrategia que, bueno, la cabeza de turco es Rufián, que es contra el que va todo el mundo ahora mismo, el voto de castigo que hay contra Esquerra es contra él. Perdón, se habla de grandes derrotados, de si Sumar, entre comillas, ya sabéis, Podemos, etcétera, y el resto de partidos, que si Vox, pero el varapalo de Esquerra Republicana, que ha perdido prácticamente la mitad de los diputados, es histórico, ¿eh? No, y la alcaldía, su candidato le van a presentar al Senado. Porque es que, bueno, ya lo han presentado, pero digo, si hay repetición lo van a volver a presentar. Pero es que se han quedado fuera. O sea, han pasado de ser el que ganó las elecciones a la alcaldía de Barcelona, aunque no gobernaran ellos, han pasado a ser una fuerza secundaria. Entonces, ¿qué va a hacer Junts? ¿Rematar al animal herido y erigirse otra vez, como lo fue en su día CiU, como la fuerza dominante y hegemónica en Cataluña? ¿O se va a abstener con Pedro Sánchez a cambio de minucias? Yo sinceramente lo veo muy improbable. Y todas las izquierdas, porque claro, yo también digo una cosa, yo cuando he visto las líneas que ponen de la izquierda y la derecha y las votaciones, al PNV le ponen en la izquierda. Pero bueno, aparte de eso, todas las izquierdas más el PNV no suman. Es que no suman. Y necesitan que se abstenga la derecha catalana, porque es otra cosa que parece que se olvida. Es que Junts no es el Partido Comunista de Cataluña. Junts es la derecha tradicional catalana. Entonces, yo no veo que vayan a sumar. Y la cuestión es, ¿qué va a pasar en las siguientes elecciones? Porque claro, a Pedro Sánchez le ha funcionado muy bien, de hecho no hay más que ver que se ha comido gran espacio de lo que era Podemos, le ha funcionado muy bien esto de o yo o la derecha cavernaria. Le ha funcionado muy bien. O sea, eso no hay que negarlo. Es decir, el resultado electoral de Pedro Sánchez, con lo que la gente pensaba después de las municipales, no ha sido un mal resultado. Ha subido un diputado. Claro, ¿no ha ganado las elecciones? Obviamente no. Pero tiene opciones. Sigue vivo, ¿no? Y Pedro Sánchez, si se caracteriza por algo, es porque es un superviviente. Entonces, a ver qué pasa. Yo creo que le va a salir mal. Porque llamar a la resistencia heroica contra el fascismo te puede funcionar una vez, pero yo creo que dos no. Y además ten en cuenta que lo que ellos dicen que es el fascismo, es un poco, ellos se refieren a Vox, que para mí no lo es, obviamente, se ha pegado todo gran varapalo. Es decir, ¿cómo vas a vender la llegada del fascismo al poder aquí en España cuando el partido que tú crees que es el de la extrema derecha es que no la mitad, pero un poco más de la mitad? Se ha quedado a eso. Y además vamos por partes, si te parece. ¿Qué opinión tienes de los resultados del PP? Que prácticamente las encuestadoras estaban discutiendo si iba a sacar 150, 160 diputados. Hemos visto GAT3 metiendo un gambazo que, vamos, parecía que iba a marcar un gol sin portero delante. Y yo, viendo los periodistas de derechas, lo siento por ellos, ¿eh? Lo siento por ellos porque me recordaba al cuento de Sinbad el Marino de las 1001 noches. Oye, todos a inmolarlos con el líder. Yo creo que había 20 o 30 periodistas de derechas que creo que se iban a inmolar con Feijóo y estaban ya buscando, no sé, puestecillos o algún tipo de comisión o algún tipo de algo. Y las peleas, hay un vídeo de una pelea de los Santos con Girauta que es prácticamente memético, es memético. ¿Pero qué te han parecido los resultados del PP? A ver, han tenido unos resultados muy malos. O sea, están diciendo que han ganado las elecciones, pero han perdido la oportunidad de sacar algo cerca de la mayoría absoluta. O sea, el PSOE estaba moribundo. Y precisamente con la campaña que han hecho, me ha parecido una campaña pues muy al estilo de Rajoy las primeras que perdió, una campaña de esconderse. Hay un debate. Vale, no le sale bien, porque no le salió bien el debate con Pedro Sánchez. O sea, tampoco voy a decir que Pedro Sánchez le ganara porque no lo pienso, pero perdió una oportunidad. O sea, yo creo que un político, vamos a poner, Aznar, por ejemplo. Aznar llega a ir a debatir con Pedro Sánchez ese día y se le come vivo. Felipe González, incluso alguien dice que fue un debate muy malo el que hicieron los dos.
Y luego el otro, que era con más gente, que es el que da más juego y está más cerca de la cita electoral, él por lo que optó es por no ir. O sea, como el líder de un partido que aspira a gobernar el país va a confrontar contra sus adversarios y lo que hace es no presentarse. Que para mí luego fue un espectáculo bochornoso. O sea, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez aliados. El debate, ¿qué te pareció el debate? Malísimo. Y además creo que lo hizo muy mal Abascal. O sea, yo creo que Abascal era la oportunidad de oro, en mi opinión, ¿eh? De hecho, si hubieran llevado a otra persona que no fuera Abascal, con más tablas y más agresivo a la hora de debatir, yo creo que se los podría haber comido a los dos, porque ellos han hecho la campaña de solo queda Vox. Y llevan mucho tiempo cambiando el lema, pero están con solo queda Vox. Si solo queda Vox, es solo contra todos. Es que debería de ser así. Yo, por ejemplo, que me encantan los debates, yo soy un apasionado de los debates, yo cuando estoy en una situación así, que están todos contra mí, es malo, pero a la vez es bueno, porque no tengo nada que perder. Pero si yo no peleo en una situación así y dejo que ellos tomen la iniciativa, te van a comer vivo. Yo pongo un ejemplo. Wanda Pascal dice, ¿qué es una mujer? A Yolanda Díaz. Y coge ella y de forma autoritaria empieza a interrumpirle y le dice que lo diga él. Dice, no, pero te he preguntado a ti. Y dice, no, ahora dímelo tú. Y en vez de contestar, que era muy fácil, hembra adulta humana, o sea, es muy sencillo, pero es que no es que lo diga yo, es que puede ponerse vídeos de gente de Vox, o sea, hembra humana adulta. Y luego habría que decir, ahora, ¿qué dices tú? Y se queda muerta allí encima del estrado. Dijo, bueno, pues estamos en tablas. ¿Cómo vas a ganar una pelea 2 contra 1 buscando las tablas? Es que es imposible. Yo a Pascal le vi todo el rato a la defensiva. En cuanto la apretaban, empezaba a hablar del comunismo. Y es como, ¿qué comunismo? Que a nadie le importa el comunismo. No es una preocupación de los españoles. No lo es. O sea, no hay una potencia que avanza por Europa con banderas y tal. Que no existe. No existe. Entonces, entrar en el debate cuando están llamando al voto antifascista y prácticamente o estamos nosotros o llega el fascismo, ¿qué sentido tiene que él participe de eso y les deje la situación perfecta para que le machaquen hasta la extenuación? Porque encima el PP, que hubiera sido, se supone, como 2 para 2, es que le ha hecho el feo directamente de quiero gobernar con el PSOE, no tengo nada que ver con esta gente. Entonces, claro, Abascal ahí yo creo que es donde realmente a nivel de imagen quedó muy mal para mucha gente que ha votado al PP para buscar que no esté Sánchez. Y además, voy a decir otra cosa, creo que lo que ha machacado a Vox no solo es la campaña floja que han hecho, sino es el tema de entrar en gobiernos autonómicos. Porque tú no puedes llevar una línea de solo queda Vox, de nosotros contra el mundo, y luego ser el perrito faldero del PP. Porque entre el PP y el mini PP, la gente siempre va a ir al original, va a ir al grande. Yo conozco mucha gente, mira, te pongo un ejemplo que me pasó verídico en mi gimnasio. Llegó el día de las elecciones y todo el mundo hablándome de las elecciones. Y yo dije, va a haber mucha gente del PP, además en la siguiente, o sea, del Vox, que va a votar al PP en la siguiente por el tema de echar a Sánchez, de concentrar el voto, porque es la estrategia que está teniendo el PSOE y el PP. Y me decía la gente, no, no sé qué. Y llegó un chico y dijo, yo he votado a Vox y voy a votar al PP, por esto. Y es una cosa que he visto con todo el mundo que ha hablado, de que tú no puedes ir de puro y de yo soy diferente y hacer exactamente lo mismo que todos. Y yo creo que ahí se le ha caído un poco la careta y aunque hayan subido a nivel autonómico y municipal, que es indudable, o sea, Vox fue uno de los grandes ganadores de las autonómicas y de las municipales, creo que eso ha sido un poco su sentencia también para estas generales. Y creo que si no hacen algo drástico para cambiar esto, creo que el batacazo que se van a meter en las siguientes va a ser brutal, va a ser similar al proceso de degeneración que tuvo Ciudadanos al principio y que si no actúan de la forma de vida va a acabar como Ciudadanos, porque ser conservadores solo no vale para tener un partido grande aquí en España, porque ya hay uno. Bueno, te voy a preguntar por un partido que conoces bien, de hecho conoces a algunos de sus miembros. Podemos y Sumar. Los resultados de Sumar, pues chicos, hay que decir que Sumar es más que Podemos, son Podemos, Izquierda Unida, Más País, Compromís, bueno, y algunos partidos regionalistas determinados. Seguro que me dejo alguno porque hay 16.
Esa coalición tenía 38 diputados, pero los tenía 38 yendo por separado. Es decir, que la ley electoral, de haber ido juntos, les hubiera permitido llegar probablemente a 42 o 43. Se han quedado en 31. ¿Cómo interpretan los resultados, además? Porque a Sumar, Podemos, y aquí tenemos a Ione Belarra, no voy a poner el vídeo porque no quiero que me pongan otro strike aquí, solo falta que me pusieran un strike por escuchar a Ione Belarra, pero Ione Belarra le dice, sí, le dice, bueno, es preocupante que Sumar ha hecho una campaña escondiendo el feminismo y escondiendo Podemos y aún así ha tenido un resultado peor que el peor resultado de Podemos. ¿Cómo has visto el resultado de Sumar, más allá de la campaña del planchamiento de bragas de Yolanda? Pues mira, yo te quiero decir dos cosas. Antes de empezar a... Yo, aparte de que yo he estado, ¿no?, con esta gente en su día, cuando era un chaval, les conozco, etcétera, claro, yo tengo todavía, o sea, mantengo contacto con muchos de ellos. Y algunos son diputados o han sido diputados hasta hace poco. Entonces, como están de luchas intestinas, todos te pasan información de todos para que tú ataques al que no está con ellos, ¿no? Y claro, a mí me ha pasado desde, fíjate dónde te voy a decir, desde el día de San Isidro, que claro, me los encontré a todos. Fue esperpéntico, es decir, es que me vinieron los ¿Te encontraste a todos? Luego me vinieron. Pero Sí, por varios grupos separados, claro. Claro, yo con algunos me llevo de hace 20 y pico años, o sea, de que les conozco de toda la vida. Entonces, pues, te pero los encuentras, pues ¿se puede decir los nombres de los que te saludaron? No, si digo los nombres ya se me acaba la información. Vale. Pero, claro, a mí me siguen hablando. Y son gente que está dentro de verdad. Entonces, yo me entero antes, muchas veces, de que incluso salgan, yo ya sé lo que va a pasar. Y yo te digo, si hay una palabra que define cómo ha sido el proceso de Sumar, no es el cariño ni construir en positivo, es el miedo. Estaban todos, pero ni te imaginas lo acojonados que estaban, del primero al último, ¿eh? Y se odian a muerte. Es que hay que tener en cuenta de que son, los diputados que son, no es que ya estén repartidos, sino que algunos van directamente unos en contra de otros. Pablo Iglesias el otro día dijo que o sacaba el chantaje y el bloqueo a Irene Montero, o el grupo de Podemos va a actuar de forma cohesionada, aparte, o sea, es decir, Podemos lo que quiere es mantener. Por eso se presentaron juntos. Podemos no iba a sacar nada, yendo por separado, porque en la izquierda española está el mito de están obsesionados con la unidad, cuando en realidad lo que hacen es siempre pelearse y separarse. Y tienen un miedo terrible. Y te voy a decir a qué tienen miedo. No tienen miedo a perder los diputados, porque Pablo Iglesias ya está construyendo su vuelta. O la suya o la de los suyos, y él detrás. O sea, da igual, va a ser lo mismo. Dependerá de las condiciones de si él puede o no, porque si puede va a ir él, ya os lo aseguro. Pero él no tiene un problema con que haya más o menos diputados. De hecho, han aceptado. ¿Y cuántos diputados tienen? 5, creo, ¿no? Tienen 5 hasta donde yo sé. 5 tiene 5, es decir, 10 Sumar y luego, bueno. Han estado dispuestos a bajar de 30 a 5 y no les ha importado. Porque lo que les importa es pagar los microcréditos de las últimas campañas electorales que han palmado y no han hecho más que perder dinero. Esto ya le pasó a Izquierda Unida, que llegó a tener una doble hipoteca sobre su sede de Olimpo, que fue la verdadera ruina. Y cuando Izquierda Unida empezó el proceso de unidad con Podemos, ese abrazo que se dieron Pablo Iglesias y Garzón, una amiga mía, que estaba, bueno, sigue en el PC y estaba ahí metida, cuando hablé con ella me dijo, es que debemos tanto dinero y en vez del puesto, lo que hemos hecho en el acuerdo es que nos den más dinero. ¿Para qué? Para poder liquidar la sede de Olimpo. ¿Qué ha pasado? A ver, perdona que te pare ahí el juego, te pare ahí el partido. En vez de tener más diputados, hemos elegido que nos toquen más dinero las subvenciones. Bueno, en el dinero que luego se reparte. Sí. Habrá un reparto de subvenciones teniendo en cuenta... O sea, querían más dinero en lugar que más poder. Para liquidar la deuda. Madre porque mía. ellos pedían préstamos a bancos. Izquierda Unida, claro, si tú tienes una previsión de cómo se sacaba en su día con Anguita, ponte 20 diputados. O 14, vamos a poner incluso menos. Y sacas 2, época de Llamazares. ¿Cuánto dinero has perdido ahí? Una barbaridad. ¿Y qué pasa? Que además hipotecas la sede porque tienes que seguir pidiendo. Y han estado unos años de travesía en el desierto.
Claro, ahora han tenido un ministro, bueno, han tenido a Garzón de ministro y a mucha gente colocada, pero antes no tenían a nadie. Entonces, ¿qué hicieron? Liquidar la deuda. ¿Qué le pasa a Podemos? Que Podemos, aunque sean microcréditos, los microcréditos hay que devolverlos. Y están hasta aquí. Y tienen una serie de liberados y una estructura que aunque la rebajen, la tienen que mantener. Porque si no la mantienen, ¿qué les pasa? Que se van a sumar, que es donde van a tener el dinero. Entonces, por eso han entrado en Sumar. En Sumar no han entrado por tener más o menos diputados. Han entrado para cuando luego ellos quieran dar el asalto, que lo van a intentar dar, mantener la estructura y no tener deuda para poder pedir y dar ese asalto. De hecho, Iglesias ha amenazado ya de que si no hay gobierno del cambio y del progreso otra vez, que va a pedir unas primarias abiertas porque ¿quién ha elegido a Yolanda Díaz? O la ha elegido él, ¿no? Él, Pablo Iglesias. Pero la cuestión es que le ha salido mal. Pero si hay unas primarias, claro, él dice que Irene Montero, etcétera, ya nombra a Irene Montero aposta. Porque según ellos y Rufián, no hay nadie más, y algún periodista estilo Quique Peinado y gente así, o sea, nadie más ve en Irene Montero un valor de futuro. Yo creo que es la persona más quemada de la historia de la política de España. Pero ellos no lo ven así, entonces ellos quieren unas primarias. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay una debacle y Sumar explota, porque tened en cuenta que a Yolanda la han puesto porque es una cara amable y una cara que puede unir a quienes realmente quieren mandar. Es decir, ¿Baldoví va a permitir que haya una persona fuerte en la cabeza de Sumar donde están todos? No. ¿Lo va a permitir Colau? No. ¿Lo va a permitir Errejón? No. Es decir, cada grupo tiene como su figura fuerte, paternal, vamos a decir, a pesar de que ellos, el tema del patriarcado y demás no lo tienen, vamos. Pero la figura de autoridad ahí, cada grupo tiene una. Y claro, todo el mundo quiere mandar. Esto no es típico de, no, es que vamos a votar y todo el mundo se vota a sí mismo, ¿no? Por eso tienen a Yolanda. Por eso tienen a Yolanda, pero no es una personalidad fuerte, ni tiene nada realmente fuerte detrás que le sea leal a ella. Porque Izquierda Unida tampoco. Izquierda Unida, la gente de base de Izquierda Unida y del PC le gustaría estar fuera de Podemos y poder hacer lo suyo. De hecho, sacaban más votos ellos. Por ejemplo, cuando Podemos y Izquierda Unida se juntaron, sacaron menos votos que cuando estaban por separado. Y esa es la realidad. Y eso va a explotar, y cuando eso explote y se desmenuce, porque en las próximas elecciones yo creo que Pedro Sánchez, aunque no gane, yo pienso que no va a ganar, pero va a aumentar más los diputados a costa de Sumar, igual que el PP lo va a hacer con Vox. Cuando sea la debacle de la izquierda y volvemos a tener Izquierda Unida, una cosa de en torno entre 14 y 20 diputados, vamos a poner, cuando todo se vaya al garete, él que ya está montando su estructura de comunicación y ya está montando cosas Canal Red. Claro, Canal Red y más cosas que van a salir. No solo Canal Red, van a salir más cosas. Cuando salgan esas cosas y Canal Red amplíe, porque va a ampliar también, va a ser la estructura de la izquierda, porque el público está de la mano también. Entonces va a ser como todos los medios de esa izquierda van a estar manejados por Pablo Iglesias y su entorno, que además ha vuelto a ser profesor y es como el viejo profesor que vuelve. Él está obsesionado con Mayo del 68, te lo puedo asegurar que yo he sido alumno suyo en la facultad, está verdaderamente obsesionado con eso y es el retorno del viejo profesor. Yo, lo que quiero hacer. Yo le recomiendo a Pablo que mire tu canal, ¿eh? Porque cuando hace los vídeos del Canal Red, yo me siento que estoy volviendo a la universidad. No estoy viendo un vídeo de YouTube, estoy viendo una clase magistral. Me están dando una clase. Y quiere volver, ¿eh? O sea, te lo digo de gente de alrededor de él que ya lo van diciendo. Él quiere volver. ¿Quiere volver a la política, estás diciendo? Sí. Él, cuando todo se destruya, cuando la izquierda prácticamente desaparezca y todos los líderes fuertes que hay, que se han ido escindiendo de él y separando de él, que son los que le han hecho el ajuste de cuentas ahora, cuando él tenga la oportunidad de pasar por encima y de volver como un mesías, va a volver. Y va a volver en un momento en el que sí va a tener fuerza de volver. Y va a volver en un momento en que han pasado los suficientes años para que toda la quemazón y criminalización que se ha llevado, porque eso es indudable, ya no pese tanto. Porque se crece mucho en la oposición. Es que esto es una cosa que se le olvida a la gente. Ahora está la gente con el Chepas, el Coletas, el no sé qué, y todo el mundo se ríe de él. Pero cuando esté gobernando el PP, o esté gobernando el PP con Vox,
y empiecen que si el neoliberalismo, que si las huelgas, que los sindicatos empezarán a hacer huelgas, cosa que ahora no pasa, pero va a pasar. Y cuando todo eso, toda esa estructura empieza a moverse, incluso a nivel mediático, empiezan a vender que España está en el fascismo, la represión, cómo reprimen a los obreros y a los movimientos sociales diversos, qué terrible es todo. ¿Quién va a volver? El Salvador, el Mesías, Pablo Iglesias. Lo va a intentar. Puede que no le salga, ¿eh? Puede que no le salga. Pero lo que está haciendo, lo está haciendo para preparar su vuelta. ¿Que puede ser dentro de 8 años? Puede ser. Pero él lo va a intentar, os lo puedo asegurar. Porque, de hecho, lo que hizo en la comunidad, o sea, en Madrid cuando dejó de ser vicepresidente, él lo hizo en plan, vuelve Pablo Iglesias a parar el fascismo, vuelve Pablo Iglesias que quería hacer primarias contra Más Madrid para ser él y volver a ser el Mesías de la izquierda. ¿Qué pasa? Que no germinó, no era el momento. Él lo dijo. Dijo, me equivoqué porque no es el momento. Pero que nadie se equivoque, no está jubilado. Él solo está esperando su momento. Su momento. ¿Tú crees que él se ha arrepentido de haber nombrado casi como el Pantocrátor, ahí tú que eres historiador, el Pantocrátor a Yolanda Díaz? Ya lo ha dicho. O sea, yo he visto un vídeo suyo diciendo que se arrepentía. Que ella misma se lo había dicho a él, que prefería el Rejón y el sorpaso de Más País, bueno, de Más Madrid aquí al PSOE, y que eso lo podían hacer de forma estatal y que eso estaba más de acuerdo con lo que ella piensa que con lo que piensa Iglesias y Podemos. Si Iglesias pudiera dar marcha atrás, yo creo que pondría a alguien de Podemos. 100%. Madre mía, yo creo que la nombró porque era, entre comillas, lo que se podía elegir, que tenía notoriedad, o bien nombraba a su pareja, que hubiera sido casi... Es que está muy quemada también, no Jordi, podía. No podía. La otra opción es Ione Belarra, que creo que yo he visto botes de Coca-Cola que tienen más carisma que Ione Belarra, ya vacíos. Y no sé, podía haber nombrado a Echenique, pero claro, es que el hecho de nombrarlo, es que tiene tela, ¿eh? Ha llegado porque la han nombrado y de hecho, hasta cierto punto él tenía razón, oye, vamos a hacer unas primarias, ¿no? Porque ahora está pidiendo primarias. Dice, es que antes no había tiempo porque el señor Pedro Sánchez se adelantó a la jugada. Pero ahora sí que hay tiempo. Ahora quiero primarias. Y creo que apuesta por hacer un Vista Alegre 3 o 4 antes y controlar el partido de dentro. Vamos, yo tengo conocidos, vamos, no tantos como tú, pero tengo conocidos. Y vamos, cómo funciona por dentro no es precisamente un partido democrático. No, y tiene más estructura Podemos. Si montan un Vista Alegre, Podemos gana. Eso sí, o sea, es que es objetivo. Podemos ganar si montan un Vista Alegre. A lo mejor si lo montan hoy no, porque está la gente con el subidón de Sumar. Pero si lo montan en 2 o 3 años, ganan 100%. Ahora vamos a hablar un poquito del PP. ¿Tú crees que, tal como gritaban en la sede, Ayuso, Feijóo va de vuelta a Galicia a comer percebes y, bueno, llega la Juana de Arco, la Catalina de Aragón, Catalina de Madrid? ¿Llega la Catalina de Madrid aquí a gobernar la derecha o cómo funciona? Yo te voy a ser sincero en mi opinión. Yo creo, o sea, no es lo que a mí me gustaría, pero en mi opinión personal, y si yo fuera el PP. El PP, el problema es que apostó por la renovación y apostó por Pablo Casado. Y Pablo Casado es una persona que no tenía las capacidades, ni siquiera tenía el equipo para hacer nada. Porque no tiene carisma ni tiene nada. Vivimos en una época en la que es muy populista, muy demagoga, muy de líder. Es así. O sea, la política española ahora mismo funciona así. La gente habla del sanchismo, habla de Feijóo, habla del líder de no sé qué, pero luego no se habla del partido. O sea, funciona muy por personalidades. En España somos así. Me acuerdo de la época de González con Guerra, me acuerdo de la época de Aznar. Siempre ha sido muy así. Y yo creo que han apostado por una figura que es como la típica de varón del PP, que con Rajoy funcionó un tiempo, pero que a día de hoy, que está todo mucho más polarizado, alguien así no va a tirar. No tira lo que podría tirar alguien más, no por juventud, pero sí, también, más renovador y que use otros métodos distintos. Y Ayuso sí es así, porque de hecho Ayuso ha sido la más populista de todas y es la que mejor lo ha hecho. Es decir, la campaña esa de comunismo-libertad, si hubiera sido con gente que de verdad la hubiera confrontado,
no hubiera pasado nada. Pero como son muy acomplejados, les pasó por encima, les barrió, se los comió vivos. Entonces yo creo que Ayuso ahora mismo podría aglutinar a gente, incluso que vota al PSOE, que podría votar al PP, y que podrían conseguir más, por lo menos bastante más, de lo que consiguen con Feijóo. Yo me acuerdo, a Yolanda la dijeron en una entrevista, comunismo, libertad, y se tiró no sé cuánto tiempo, de forma ridícula, justificando que no era comunista, pero si los derechos humanos, que no sé, ridículo. Cuando a ti te dicen algo así populista, tienes que reaccionar con algo populista también y que choque con ello. Entonces, se los come vivos. Es decir, cuando Pablo Iglesias fue, me acuerdo, en Coslada, y se acercó a los nazis y le dijo, no pasará, ni se escondió detrás de la policía. No lo sabe hacer. Ayuso, si llega a estar ahí, se come la cámara. Entonces, eso, una persona con más capacidad y además más dinámica, más de lo que se pide ahora en la política española. Y yo creo que lo haría mucho mejor, pero mucho mejor Ayuso. Yo creo que Ayuso hubiera ido al debate, se hubiera peleado con todos, con los de Vox incluido, y hubiera quedado ella como sola contra todos. Y eso a la gente le gusta, porque a la gente le gusta ver a gente con coraje y que se pelee y que se remangue y se tira al barro si hace falta por los que se supone que le votan. Y yo eso no lo veo en esta gente. Y con esta izquierda tan polite, no, es que se los hubiera comido. Es que Ayuso le hubiera dicho varias veces, me estás mandando callar por ser mujer, y se hubiera reído en su cara. Es que hubiera sido así. Y a Abascal se lo hubiera comido vivo también. Porque tiene miedo de decir. Con lo que te he dicho antes de hembra adulta humana, Abascal sabe eso también. Lo que pasa es que no se atreve a decirlo. No sé de quién va a perder el voto, si unos trans le van a votar, pero yo creo que no. Y ese complejo que tiene toda esa gente y que Ayuso no tiene. Por eso yo creo que Ayuso arrasaría a esta gente. Por lo menos a nivel de liderazgo, de partido, ¿eh? No te digo a nivel electoral porque hay muchos más factores. Pero a nivel de personalidad, Ayuso es buena. Y pueden decir lo que quieran y la atacan con todo tipo de cosas, pero sale indemne. Le dicen lo del hermano, monta un pollo y sale airosa. Le dicen no sé qué, siempre sale airosa. ¿Por qué? Porque confronta a la gente. Le da igual pelear. Yo le he visto en el Parlamento decir de todo a los de Vox, en plan de deshonestos, de pelearse con ellos, porque no le importa. Y creo que el PP necesita dejar de ser el PSOE 2.0 si quiere volver a tener mayorías. Y si no, es imposible. Porque la gente lo ve, el voto que se ha ido a Vox es porque la gente ve al PP como si fuera el PSOE. Para mí lo es, pero a nivel del voto conservador, mucho voto de Vox volvería al PP. Si te parece, antes de ir a valorar Frente Obrero, quiero preguntarte dos cosas más. También quiero preguntar de algunos partidos pequeños. La primera cuestión es, en estas hipotéticas elecciones que va a darse, según tu opinión, que crees que se van a repetir porque no se va a poder formar gobierno, ¿quién crees que va a ganar? Depende de cuándo se repitan, en mi opinión. Porque si hay dos intentos de investidura, lo más seguro es que sea en enero. Yo creo que si es en enero, gana el PP. O por lo menos va a tener un resultado bastante más abultado. Aunque no llegue a la mayoría, pero sí va a tener un resultado que pactando con algún pequeño partido puede gobernar. Porque la gente va a culpar a Sánchez de esto. Vamos a tener meses de inestabilidad porque Sánchez ha querido hacer las elecciones antes para salvar su cargo. Y yo creo que eso le va a pasar factura. Le ha funcionado en el momento, pero yo creo que con el resultado de las otras elecciones y con lo que digo de que Vox ha bajado, no hay ningún peligro de fascismo de ningún tipo. Yo creo que si pasan meses y hay mucha inestabilidad y la gente ya está harta, ¿no?, de esta política tan polarizada y alejada de los intereses de la gente, yo creo que van a buscar un voto de castigo a Sánchez y creo que el PP va a obtener mejores resultados. Creo que los resultados que se esperaban en estas, o sea, de cercano a, de primer partido con diferencia del PSOE. Yo creo que es lo que va a pasar. Si se repiten pronto, pues a lo mejor con la polarización el PSOE incluso puede pelear panza arriba y al final incluso llegar a sumar con todos los demás grupos, claro. Pero yo, sinceramente, creo que la estrategia de Feijóo es retrasarlo a posta. De hecho, por eso quiere ser él el primero en intentarlo, aunque sabe que es imposible. O sea, si Feijóo fuera pragmático y no hubiera nada más, él sabe que no va a salir, dejaría que Sánchez lo intente, que se desgaste Sánchez e intentar algo. Pero es que él sabe que si se alarga es mejor para él. Yo creo que unas elecciones... Si no, vamos a votar con los polvorones.
Roberto. Yo creo que unas elecciones a finales de enero o a mediados de enero yo creo que perjudicarían al PSOE, en mi opinión, ¿eh? Y ahora, antes de ir a los resultados de los partidos pequeños, me gustaría preguntarte por las peticiones que han hecho los nacionalistas, porque lo han hecho públicamente. Junts ha pedido el indulto a Puigdemont, que bueno, hasta cierto punto, y corrígeme si me equivoco, tiene causas pendientes, no se le puede indultar, mientras y amnistías no son legales, hasta donde yo sé. Tendría primero que resolverse sus cuestiones, que a lo mejor, no sé, de alguna forma u otra, vete tú a saber. Pero incluso así, también ha pedido un referéndum, avanzar al referéndum. ¿Tú crees que Pedro Sánchez va a ceder en ese punto o no? A ver, es que yo creo que si eso pasa, se va a insurreccionar gente del PSOE y va a dar el gobierno al PP. O sea, así te lo digo. O sea, creo que ahí sí que habría un tamallazo de verdad. Porque aunque él ha depurado mucho el partido, hay mucha gente en el PSOE que es mucho más conservadora que Sánchez y que no lo van a permitir. No lo van a permitir. Entonces yo creo que eso es imposible y por eso no van a sumar. Y luego hay otra cosa que no entiendo, es una reflexión que yo vuelvo a decir, no es lo que a mí me gustaría, pero teniendo en cuenta la realidad hay que analizar las cosas con lo que tenemos. El PP y el PSOE votan el 80% de las cosas en Europa lo mismo. Es decir, son los partidos que más tienen en común. Desde el punto de vista del PP y del PSOE, o dejarse gobernar o una gran coalición. O sea, eso sería lo lógico, no estar cediendo a los chantajes de Bildu y de gente así. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Esto en Alemania no pasaría. En Alemania habría, o se dejarían el uno al otro, o habría un gobierno de coalición. O sea, yo, claro, para mí no es lo ideal, obviamente. Yo, pues me gustaría que se liara más y que abriera oportunidades a otros que estamos deseando hacer cosas. Pero yo a nivel de, si me pongo en el lugar del PP o del PSOE, tiene mucho más el común el PSOE con el PP que con Bildu. Y digo esto, habrá gente que se me eche encima, pero es la verdad. Entonces, ¿por qué no deja gobernar al PP? Por ejemplo, yo os pongo una cuestión de Estado, ¿no? De saber estar. ¿Por qué el PSOE no admite que ha perdido y deja gobernar a Feijóo? El PP lo ha hecho en el pasado y se ha abstenido para dejar que gobernara el PSOE. ¿Por qué no lo pueden hacer al revés? ¿Por qué no pueden llegar a un acuerdo de gobernabilidad, aunque sea de X tiempo y X tiempo, para garantizar una estabilidad y no estar dependiendo de partidos que tienen muy pocos votos? O sea, el de UPN ha sacado prácticamente los mismos votos que nosotros. Y ese partido, ahora lo veremos. que le ha votado la misma gente que al Frente Obrero, puede decidir, puede tener la llave de lo que pasa en España. No sé, yo creo que no. Yo creo que la ley electoral hay que cambiarla, pero no la van a cambiar ninguno de los que llega al poder, porque claro, llegan con esas reglas al poder. Es que son Pero los es más beneficiados. Se dice que los más beneficiados son los nacionalistas, pero no. Claro, tengo un diputado y el PACMA, que tiene el triple de votos, no. Bueno, vamos con los partidos pequeños. Te voy a mostrar un dato primero y quiero tu opinión. A ver, este dato en concreto. Vamos a mostrarlo a todo el mundo porque ha pasado por alto para mucha gente. A ver, yo voy bajando aquí, voy bajando y me aparece CJ, partido CJ. Caminando juntos, 5.482 votos. Que yo creo que va a cualquier, no sé, twitchero random y pide que le voten y saca 5.000 votos, ¿no? Este señor, bueno, para los que lo desconozcáis, si no habéis visto el logo con Paint que sacó, yo creo que yo tengo logos de esos que compré por 3 euros en Ownet, que estaban mejor hechos, pero literalmente, ¿eh? Le dieron mucho hilo a la cometa en las cadenas de televisión. Yo estoy sorprendido que para las entrevistas que ha hecho haya sacado solo 5.000 votos. ¿Qué opinas de este? Porque esto simplemente existía porque a las televisiones y a los medios le había interesado que Macarena Olona y su partido Caminando Juntos tuviera cierta exposición. Aquí no voy a entrar en... Bueno, te voy a preguntar a ti tu opinión. Pero ¿cómo puedes entender que una persona que ha estado en Vox, que ha aparecido en prácticamente todas las cadenas, en entrevistas, en horarios de máxima audiencia, saque 5.000 votos? Yo te explico. En primer lugar, claro, la mayoría de sus votos no son de Granada. No son de donde se ha presentado ella. O sea, eso es lo primero.
¿Ha salido en muchos sitios? Sí, pero ha salido haciendo el qué. Ella, si no se hubiera dedicado a dar bandazos, ella podría haber quitado voto a Vox. Y por eso todas esas cadenas le dieron, bueno, pues le dieron cancha. ¿Cuál es el problema? Que si tú vas a la tele a hacer besos lésbicos, tú vas a defender lo contrario de lo que defendías antes, de forma constante, y decir blanco y luego negro, ir cambiando. Según ella, eso es lo que tiene que hacer un político. Según yo, eso es lo que hace alguien con algún tipo de problema de bipolaridad o algo por el estilo. Entonces, cuando tú no tienes nada coherente, y cada vez que vas a televisión, sea La Sexta, sea lo que sea, no dices más que cosas antitéticas, pues claro, todo ese voto que podía haber tenido lo pierde, ya tiene una cobertura gigantesca. Es decir, si a mí me hubieran dado esa cobertura, estaríamos hablando de otras Oye, cosas. es que si te sacan en televisión española, ahí en Tendríamos el área diputados si me sacaran en televisión todo el rato. Pero porque yo puedo gustar o no, pero yo tengo unas ideas, un programa, una forma de ser, yo tengo una forma de actuar en política. Pero ella ha estado dando bandazos. De hecho, fue a la tele con un zapato rojo y uno azul para escenificarlo. Eso no funciona. Eso no ha funcionado nunca. La conciliación no conquista nada. Una fortaleza no la tomas conciliando. Entonces, es lo que le ha pasado, ¿eh? Lo que ha tenido es una dosis de realidad. Y luego, aparte, ha hecho la campaña del esperpento, y en cuanto tú criticas algo de eso, te mandaba a sus bots a insultarte, a amenazarte, o sea, ridículo, ridículo. Porque es que hizo la presentación, me dices tú, en un lupanar. Dice, no, es que muchas cosas de política se cierran aquí. Muy bien, pues denúncialo, pero no hagas eso. Que salió con las chicas con máscaras. Eso lo ve cualquier persona que sea medio conservadora y se va corriendo. Y la gente de izquierda, que también hizo un esperpento con influencers así de izquierda radical, y fue un esperpento también, lo único que hizo fue buscarles la ruina a ellos. Y así ha sido constantemente, le he ido buscando la ruina a todo el mundo que le ha hecho un poco de caso. Yo, por suerte, cuando pasó lo de Letras en Sevilla, lo que la di fue un rapapolvo. Y menos mal que... pues fue icónico, eso te benefició mucho, ¿eh? Porque tenías ahí de maestro de ceremonias a Pérez Reverte se enfadó ahí, se metió por en medio, estuviste muy bien, hay que decir que yo creo que objetivamente le diste, bueno, objetivamente, la palabra no me gusta objetivo, pero creo que digamos que intentando ser neutral le diste un rapapolvo, y además eso quedó grabado, fue algo muy icónico, ¿no? Además con alguien que venía de un partido grande, de tener exposición en la televisión. ¿Tú crees que eso te benefició? Eso que justamente ella había intentado como destruirte, ¿no? Había intentado, sí. Se le volvió en contra a ella. Sí, sí. Pero porque, bueno, yo tengo muchas tablas en estas cosas. Esto es lo mío. Y ella está acostumbrada a que la aplaudan mucho en el Parlamento los de su grupo, porque son su grupo. Y claro, cuando tienes que ganar a un público y tienes que fajarte con alguien que de verdad se va a pelear contigo y le da igual quedar bien, pues claro, le pasé por encima, porque no está acostumbrada. O sea, así que se quedaba así, en plan bloqueada de no saber qué hacer, porque eso no se prepara, eso es agilidad mental. Y la agilidad mental o la tienes o no la tienes. Y no hay más. Y por eso pasó lo que pasó. Pero a mí me ayudó a subir muchísimo, hombre, claro. Yo creo que ahí subí un escalón, sinceramente, a nivel de visibilidad y a nivel de todo. Bueno, te voy a preguntar ahora por los resultados del Frente Obrero. Aquí yo no sé si lo podéis ver, voy a intentar ampliarlo, porque creo que como no se da demasiada exposición a los partidos que no tienen diputados, más allá de los frikis que nos gusta, pues nada, nos gusta ver los detalles de la política, pero fijaos en esto, fijaos en los datos. Frente Obrero está justo por debajo en votos en la lista de UPyN. Es decir, es el primer partido por debajo de UPyN. Perdón, miento, no, tengo un error. Pacma está por encima, lo de Pacma es que es mucha traca. Y las CUP se han quedado sin nada, pero ya está. Sí, la CUP que tenía creo que un diputado dos. Ha sido un descalabro para las CUP. Y Pacma, pero detrás de Pacma y las CUP vais vosotros y bueno, UPN es que ha tenido representación.
O sea, por detrás de Pacma es un partido bastante conocido, la CUP, por supuesto, es muy conocido, y luego vais vosotros. Habéis sacado más votos que el PDCAT, casi el doble, o el doble exactamente que Recortes Cero. Habéis sacado, bueno, más allá, sí, más que los bastante grupillos, más allá que los señores que ya no existen, los señores de Teruel que ya no existen. Y como decías, habéis sacado casi lo mismo que UPyN, que ha tenido un diputado. ¿Para ti ha sido una sorpresa el resultado que habéis tenido? No, nosotros, a ver, el objetivo que teníamos era este. O sea, nosotros queríamos quedar por detrás del Pacma, visibilizarnos, crear estructura y quedar por encima del PUM J, que eran los que sacaban más votos antes, y de Recortes Cero y de los grupillos de la izquierda. Y es que les hemos doblado a la mayoría de esos grupos o triplicado. De todas maneras, al final nosotros hemos tenido mucho voto del extranjero, o sea, en realidad pasamos de los 47.000 de largo, que es más de lo que sacó Vox en las primeras. Entonces, bueno, la gente se ríe, ¿no? ¡Ah, qué poco habéis sacado! Bueno, a mí no me han dejado presentarme, que soy el más conocido del frente, eso es una cosa a tener en cuenta. No teníamos ninguna experiencia, ahora sí. Ahora hemos aprendido muchas cosas que en las siguientes no va a pasar como ha pasado ahora. Y bueno, ya esto nos visibiliza. Es decir, a mí mucha gente que me escribe y que me ha conocido los días previos a esto. O sea, que nos ha conocido por las elecciones, de no te he votado en estas, pero ahora sé que existes. Y eso va a hacer que mejoremos muchísimo los resultados. Y luego hay que tener en cuenta que ahora estamos en 16 provincias más de las que estábamos antes. O sea, hemos montado juntas en 16 provincias donde no había nadie. Y eso nos va a ayudar también, porque eso es entorno. Es que ya es simplemente por eso. O sea, nos va a permitir hacer agitaciones y nos va a permitir hacer cosas que yo creo que en las siguientes vamos a más que duplicar de largo, pero bastante más. En las que se repitan. Y si me puedo presentar yo, más todavía. Pero también te digo que nosotros... ¿Qué estáis intentando conseguir? ¿Qué os falta para que puedas presentarte? Nada, que pase el tiempo. Yo en diciembre me puedo presentar. En diciembre ya puedes presentarte. O sea que si llegan los polvorones y los votos, en los polvorones las elecciones te vas a poder presentar. Sí, señor. Yo creo que va a ser revulsivo porque claramente eres la cara más conocida, me parece un hecho, del Frente Obrero. Y el objetivo, perdona Jordi, el objetivo nuestro ni siquiera son esas, que vamos a tener un muy buen resultado, ya veremos qué pasa. El objetivo nuestro son las europeas. Claro. Desde el principio. O sea, desde el principio, el objetivo son las europeas. Circunscripción única, 300 y pico mil votos, habiendo tenido ya primera experiencia y posiblemente la segunda, que tengamos un resultado mucho mayor. Y yo sí veo y creo que tenemos la posibilidad de sacar el eurodiputado en las siguientes. ¿Puede que haya que esperar otras convocatorias? Puede ser. Pero nosotros somos muy optimistas, ¿eh? Yo creo que si no lo conseguimos, cerca va a estar, ¿eh? ¿Tú crees que va a cambiar para siempre, evidentemente, el Frente Obrero? Porque tener un eurodiputado significa que te van a tener que entrevistar sí o sí en los medios, que vas a estar en el Parlamento Europeo, con lo cual vas a estar hasta cierto punto en lo que está ocurriendo. Hay muchos partidos que empiezan justamente, el mismo Podemos empezó rompiendo en las elecciones europeas. Son unas elecciones normalmente donde los partidos que tienen un voto más fiel pueden acabar teniendo algún tipo de representación porque, bueno, es circunscripción única, la participación es menor, creo que hay una serie de cuestiones que benefician. ¿Tú crees que si tenéis un eurodiputado vais a... ¿Qué crees que va a hacer el Frente Obrero, por ejemplo? A ver, ¿Qué va a hacer la política española? Esto nunca lo he dicho en ninguna entrevista porque no me lo preguntan así, pero... Yo cuando ideé la propuesta de hacer el Frente Obrero, cuando estaba en Extremera, de ahí viene, yo presenté una serie de fases. Cuando estabas en la cárcel, básicamente. Sí, por lo de combatir contra el Estado Islámico. Ya lo hablamos en su momento. No, pero lo digo porque a ver qué se va a pensar la gente. Sí, no es por haberle intento de secuestro ni de homicidio. Exacto, no va por ahí. A dejarlo claro. Y yo presenté esa propuesta y yo tenía una serie de fases. La primera la hemos cumplido ahora, que era tener la estructura y la capacidad de presentarnos y visibilizarnos. Esa era la fase 1. Ahora, la nueva fase acaba con el eurodiputado, que es el principio de todo. Porque si sacamos el eurodiputado y nos visibilizamos, tenemos dinero, salimos en medios, el de Madrid lo vamos a sacar seguro. Y si sacamos el de Madrid, sacas el de todos los sitios de aquí. O sea, es así. Y ya vamos creciendo y creciendo, más estructura. Y yo creo que va a ser
un cambio cualitativo importante, de que ese va a ser el salto. O sea, cuando saquemos el eurodiputado, ese no va a ser el salto va a ser a partir de ahí. Ahí cuando Perdón, vamos a aparecer como fuerza puedes acabar de disruptora. tertuliano en La Sexta sin exageración. Así de claro. Y me encantaría batirme el cobre con todos, por supuesto. O sea, ¿Te gustaría discutir con Maruenda? Que pelearme con todos. ¿Te gustaría discutir con Maruenda y con Pablo Iglesias en La Sexta? Me encantaría. Y quiero en serio, esto parece una banalidad, pero me parece que, vamos, ahí se vería de qué está hecho cada cual, ¿no? Sí, ahí se va a ver el nivel de cada uno y estoy deseándolo. O sea, solo pillé por suerte a Macarena Olona por banda y tengo ahí muchos pendientes que quiero entrar en el ranking. Porque yo ahora no estoy en el ranking porque no somos nadie y tampoco quieren que a un tío radical como yo promoverle. Pero claro, cuando sea eurodiputado, ya como que la gente lo va a pedir y eso me va a abrir puertas, voy a estar en el ranking y voy a ir uno detrás de otro. O sea, es que no, en ese sentido no voy a parar. Bueno, te tengo que preguntar por una cosa. Yo te la voy a mostrar y tú tienes que decirme, me lo tienes que contar. Me tienes que contar eso cómo ocurrió, ¿vale? Te lo muestro y no te tengo que decir nada más. Me explicas la precuela de esto. A ver, cuéntanos esto que te voy a contar. A ver qué es. Cuéntanos la historia de esto, a ver. Pues porque mira, esto ha sido como el que tuvo la idea en el Frente Obrero o esto ha rodado mucho por toda España. Sí. A ver, nosotros tenemos muy buenos agitadores. Nosotros somos pobres como ratas, pero tenemos gente muy profesional y que se arriesgan. O sea, gente que no tiene miedo ni a confrontar ni a nada. Y nosotros queríamos, claro, porque Vox usa mucha demagogia, pero luego cuando le preguntan a Abascal, youtubers, por ejemplo, cuando fue a hablar con David Santos, por Marruecos, dice, no, las nuevas relaciones, en plan de que no se atreve. Y nosotros, a pesar de ser unos muertos de hambre, vuelvo a decirlo, sí nos atrevemos. Esta lona nos costó 1.600 euros. 1.600 euros. Con 1.600 euros hemos hecho una campaña que nos ha conocido una barbaridad de gente. ¿Por qué? Porque no tenemos miedo. La gente dice, no, ¿y por qué no lo hace otro? A ver qué otro aguanta, como me pasa a mí, que me escriban, no sé, cada vez que hago cualquier cosa de estas, 100 tíos locos amenazándome, incluso llamando a que nos hagan atentados islamistas. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta que yo voy al gimnasio y me vienen 3 marroquíes a decirme que si esto, que si lo otro? O si yo voy por mi barrio y me viene un tío y me dice, tú odias a Marruecos y no sé qué. ¿Quién aguanta eso por la calle? ¿Quién aguanta esa presión? Muy poca gente. Pero es que a nosotros nos da igual. Han dicho que hemos cobrado 5 millones de euros de Argelia. Hemos denunciado a todo el mundo, por supuesto. Si hubiera tenido yo 5 millones para hacer la campaña, teníamos 7 diputados. Es ridículo. Lo que pasa es que están acostumbrados a que nadie les confronte, porque la gente tiene miedo. Tiene miedo a que pongan tu cara en los sitios, a que te pase gente tus fotos y digan voy a ir a por vosotros. Eso, la gente tiene miedo, pero nosotros no. Y queríamos visibilizar las relaciones putrefactas que tenemos con Marruecos, el dominio que tiene Marruecos sobre nosotros, luego la gente que nos ha dicho que somos homófobos, al revés, estamos visibilizando la homosexualidad del rey, él también tiene derecho a visibilizar su homosexualidad. Entonces, pues, hemos hecho una gran labor desde mi punto de vista y creo que en Marruecos tendrían que tener más libertad, cosa que no tienen, y a todos los niveles, y creo que con esto, pues, lo hemos promovido. A mí me han escrito centenares de saharauis dándome las gracias, de rifeños, de marroquíes también, que están hartos del rey. Lo que pasa es que siempre la gente violenta, la gente que nos ha ido a agredir, que ha ido a romper el cartel, ese tipo de gente pues hace más ruido. Pero a nosotros nos ha fortalecido muchísimo. Mucha gente, incluso gente musulmana, se ha acercado a nosotros, incluso hay gente que se ha afiliado al frente. De saharauis, de rifeños, que luego tú vas a nuestros actos y nos dicen, qué racistas, como pasó en Barcelona. Y había muchísimos inmigrantes entre el público, pero muchísimos ya aplaudiendo, De hecho, cuando vinieron un grupito de queers blancos, que no eran ni 20, fueron gente latina a increparles, en plan de qué decir de racistas. Si yo vengo de Lima. Te lo tengo que preguntar porque me lo han preguntado 250 veces. Esto es como como ver Ciudadano Kane y las interpretaciones de origen de Nolan. A ver, te lo pregunto, porque tú lo tienes que saber. Me han preguntado 150 veces si el señor de la camisa blanca que pone PSOE
es Pedro Sánchez. Hombre, claro que es Pedro Sánchez, por supuesto. Como mide 1,95, digo, hombre, puede haberse arrodillado un poquito, pero... No, y pone PSOE. O sea, es que está arrodillado porque él está de rodillas ante Marruecos. Ostras. Claro, es Pedro Sánchez y Mohamed VI besándose. Y además de forma libidinosa. Hemos buscado Sí, se nota las babas. hacerlo de una forma que llame la atención, de que cause revuelo. Bueno, te tengo que preguntar. Evidentemente, esto ha generado muchísimo revuelo, este cartel. Ha circulado por todas las redes. Esto, bueno, ha sido llamado como un acto de odio contra Marruecos. ¿Tú has sentido miedo por la reacción de gente yo te voy de a Marruecos? decir lo mismo que le dije a los que me vinieron a intentar amenazar en el gimnasio. Yo estaba en la cárcel por montar una brigada para combatir contra el Estado Islámico y no combatir de poner un tuit, de gente pegando tiros en el frente. Si yo no he tenido miedo cuando mi foto y las de la gente que combatió aparecieron cuando la policía entró, creo que fue en Tarragona, en los pisos de los islamistas, si yo no me eché atrás ahí, me voy a echar atrás porque Marruecos o quien sea me pueda agredir o pueda hacer lo que sea. No. Nosotros estamos ya forjados en las dificultades y si quieren hacer algo que lo hagan, como si me quieren matar. Yo no me voy a echar atrás. Y os digo más, en las próximas elecciones, estad atentos porque esto es nada en comparación de lo que va a pasar en las siguientes. Ya tenemos ya incluso los diseños pensados. Está todo ya... Os va a encantar. Nosotros somos gente valiente, Jordi. Sí, Mira, no, yo sé hay que gente que en Twitter y en YouTube dice una cosa, no sé qué, no, pero es que nosotros lo hacemos en la calle, en la realidad. Y nos da igual. Y nos da igual. Si un día me revienta la cabeza, que puede pasar, pues me da igual. Es que no me importa. A ver, yo os voy a decir algo. Voy a hacer un pequeño off topic. Los que habéis seguido el canal lo sabéis. Una cosa es discutir por Twitter, una cosa es amenazar por Twitter, una cosa es ser una persona anónima llamado Pepito Robot Verde 2553 y emitir una amenaza. Y una segunda es darle un puñetazo a alguien en la cara o recibir un puñetazo porque te lo pueden devolver. Yo no sé si vosotros han dado un puñetazo en la cara. A mí me han dado un puñetazo en la cara sin saber por qué. Básicamente en el extranjero he contado la historia 1000 veces y me he peleado. Y no porque yo quisiera, literalmente me estaban dando leches. Te tienes que defender. O tienes que huir o tienes que ser un cordero degollado. Pero bueno, yo me defendí. ¿Y por qué digo esto? Hay que estar hecho de una pasta especial para de verdad querer trasladar lo que es una amenaza en las redes sociales a enfrentarte a alguien en la vida real. Y luego, aparte de eso, tienes que saber con quién estás hablando. Y desde luego, ya os digo, vamos, yo no tengo ningún género de dudas que Roberto es alguien valiente en la vida real y no solo en Twitter, como muchas personas que se esconden tras un nick. Yo creo que no te van a amedrentar, ¿no? No te van a generar miedo ni te van a hacer que te calles, aunque vayan a... A mí me tienen que matar para callarme. Y aún así, el eco de la voz se oirá después. Yo te digo que yo no me voy a rajar. Yo no quiero que... Además, lo voy a decir muy claro. Y esto ya no es ni el frente ni... Yo no voy a permitir que mi país se islamice. O sea, si fui a la cárcel para que no se islamizara Siria, imagínate lo que estoy dispuesto a hacer aquí. O sea, me da igual. Me pueden matar que yo no me callo, vamos. Ni muerto. Bueno, vamos con la última pregunta antes de las de los oyentes. Es que es otra cuestión que me lo preguntan, creo que 50 veces, cuando analizamos las elecciones, etcétera. Y bueno, veía a la gente cuando hablábamos de los resultados y no conocían al Frente Obrero, porque hay que decir que mucha gente pues nunca ha oído lo que es el Frente Obrero, no sabe lo que es el Frente Obrero. La gente pues que te sigue en YouTube, la gente que te puede seguir en Twitter, que te sigue en redes sociales, que ha visto alguna entrevista, pues sabe quién eres, pero hay que decir que tú no has tenido, ni tú ni tu partido, tenido exposición a la mayor parte de españoles, ni siquiera han oído lo que es, ¿no? No, todavía no. Una de las preguntas, diría, la más común que me han hecho, con lo cual te la tengo que trasladar antes de ir a las de los oyentes. La pregunta es, ¿el Frente Obrero qué es? ¿Es un partido comunista? ¿Qué es? No, ¿Qué es el Frente Obrero? No. Yo contesto muy, muy claro. Mirad,
La gente teoriza mucho sobre la fantasía, ¿no?, de la revolución, pero nunca hace nada para que llegue, para que llegue nunca. Nosotros pensamos que España está en una situación decadente y pensamos que hay unas cosas de mínimos para montar un movimiento amplio que tenga capacidad de transformar. Nosotros nos definimos como patriotas revolucionarios. O sea, esa es la definición. Y no es un frente comunista. La gente confunde mucho porque yo sí lo soy. Pero yo soy consciente de las condiciones materiales que existen y soy consciente de las necesidades tanto de los trabajadores como de mi país. Entonces yo, ese programa que para mí es de mínimos y que para otros será de máximos, acepto ese programa y trabajo por él. Y no voy a hacer otra cosa. O sea, la gente si va a pensar que voy a instaurar mañana, no sé, qué tipo de... Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Claro, es que había gente diciendo, no, es que Roberto Vaquero es comunista. Sí, yo sí lo soy. Yo no voy a renegar nunca. No, me parece una actitud, mira, esto que acabas de hacer, me parece una actitud ya no solo valiente, sino inteligente. Porque cuando yo veo gente que sé que son comunistas porque les he visto declaraciones cuando no eran famosos diciendo que eran comunistas y luego esconderse. No, yo no. Me parece que les hace quedar bastante mal. No, yo jamás voy a renegar. Pero una cosa es renegar de lo que para mí es ser comunista, que es muy diferente a lo que la mayoría de la gente entiende por tal, eso también te lo digo. Pero yo en el frente y el trabajo que hago en redes y en todo, lo hago por el frente. Y yo lo que defiendo es el patriotismo revolucionario. De hecho, hay gente que me critica de, no, es que ya no haces cosas comunistas. Y es como, déjame en paz. Yo quiero hacer algo de verdad, ¿vale? Quiero hacer algo en la realidad, no estar teorizando sobre la revolución imaginaria. Y yo soy muy claro. Yo me considero patriota revolucionario y yo lo que defiendo ahora mismo y en lo que está enfocado toda mi actividad es eso. Pero yo no renuncio a mis ideas. Pero yo tengo ese programa, yo tengo esa visión de España y voy a pelear por ella. Y puedo estar con gente que no tiene esas ideas ni que no defiende determinadas cosas y me da igual porque tenemos mucho en común y hay mucho por lo que trabajar. Y además te digo otra cosa. El programa, porque el que tenemos, nosotros venimos de ser la extrema izquierda radical, lo peor que te puedas imaginar, pero hemos tenido un proceso de desintoxicación de todo eso. Y hemos sacado los 10 puntos para el programa de las elecciones, pero es que tú ves eso y ves el otro programa y dices, es que hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Y no, es que cuando tengamos el congreso este año, que viene, que lo vamos a tener, vamos a adaptar el programa a lo que somos ahora. A esos 10 puntos nada más que más desarrollados. Y hay gente que nos insulta mucho de, no, el Frente Obrero no es comunista porque no sé qué. Y es como, ya lo sé que no lo es. Pero si es que no me canso de decirlo en todos sitios. ¿Hay gente comunista dentro del Frente? Sí. Y luego hay gente que viene de Vox, y gente que viene del PC, y gente que viene de Izquierda Unida, gente que viene de haber sido independentista y ya no lo es, gente que viene de ser nada y viene de su casa. Es decir, somos un movimiento muy amplio. Es que hay gente que de hecho se montó la de San Quintín porque salió un chico que es del Frente y que es patriota revolucionario y que en su día había estado en organizaciones de verdad de extrema derecha. Y la gente se volvía loca. ¿Cómo lo admitís? Porque a mí no me importa lo que ha sido hace 10 años. A mí me importa lo que es ahora. Es que yo hace, no 10 años, pero un poco más, yo también era una cosa que yo ahora mismo lo miro para atrás y digo, me avergüenzo. Me avergüenzo de cosas que defendía y de cosas que hacía. Pero porque la gente evoluciona. Es que tú no puedes entender las cosas como algo estático, como un dogma que saques la Biblia y dices, según San Marx, capítulo... Eso es ridículo. Pero que es patético. Cualquiera que tenga un mínimo de comprensión de la obra de Marx va a pensar que estás loco. Y yo soy muy sincero. Yo esto que digo, si se lo preguntáis a otros líderes, que sí dicen que son comunistas, es que no van a decir lo que estoy haciendo yo. No van a coger y van a dar la cara y van a decir literalmente la verdad de lo que es y de lo que va a hacer. Porque yo estoy diciendo lo que yo soy, en lo que me enfoco y lo que voy a hacer en el futuro. Y estoy diciendo la verdad, es eso lo que voy a hacer. Y la gente sacará de contexto y sacará un vídeo de hace 10 años. No, es que entonces defendías. Vale, pero ¿qué defiendo ahora?